Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la conferencia impartida por el profesor José Luis Uribe Ortiz, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, en Chile, al cual debemos agradecer enormemente el que haya venido, ¿no? Haya atravesado el océano para contarnos una experiencia, yo creo que extraordinaria, y está siendo también un ejemplo internacional, ¿no?, de cómo es posible crear un proyecto docente de investigación y de innovación con un apego excepcional con el propio territorio, ¿no? Por tanto, nos pareció, tanto a la dirección del máster como a la dirección de la jornada y, por supuesto, a la dirección de esta escuela, pues muy oportuno aprovechar su estancia aquí un poco para explicarnos las diferentes facetas, ¿no?, que están desarrollando en esta pequeña escuela de arquitectura, que no significa ni mucho menos que no sea relevante en su formación e investigación. José Luis Uribe terminó la carrera en la misma Universidad de Talca, por tanto es profesor que ha sido alumno de la escuela. Terminó el año 2007, ha hecho un máster en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona sobre teoría y práctica de proyectos de arquitectura. En el año 2010 ha dado clases en universidades importantes como la Universidad de Harvard, la Facultad de Arquitectura de Oporto, en Bélgica, en la Escuela de Brasil, y actualmente está desarrollando una magnífica, ¿no?, labor editorial de difusión de todas las actividades de investigación en la que participa la escuela, ¿no? Además, también en el año 2016, muy recientemente, el año pasado, pues fue nombrado jurado de la 10ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, ¿no?, en Sao Paulo, ¿no? Bueno, yo sin más, de nuevo agradecerte, ¿no?, el que vengas aquí a mostrarnos un poco todas tus experiencias y, bueno, y estamos a tu entera disposición. Muchas gracias. ¿Funcionaste ese micrófono? No, por este. Hola, buenas tardes. Quería agradecer al cuerpo de profesores de la escuela, toda la organización, la gestión de lo que es este workshop. Creo que poder reunirse en un par de ocasiones durante el año a arquitectura, a proyectar, es una cosa que enriquece el trabajo de escuela. Vengo de una escuela muy similar a esta en términos de escala, una escuela con 500 alumnos, 8 profesores de planta, muchos profesores visitantes desde Concepción y Santiago, y un paisaje periférico y rural muy similar al de Málaga. Entonces, cuando venía desde el tren desde Madrid hacia acá, fui sintiendo cierta cercanía y nada, creo que estoy muy agradecido de estar acá. Recién vimos la presentación de Eva y Marcus, creo que son muy similares que estamos realizando. Vi que hay una componente tecnológica y de experimentación muy importante en lo que están haciendo ustedes, así que espero que después podamos mantener algún tipo de conversación en torno a eso. ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? Esta obra es el pabellón de acopio en Pino Huacho, en el sur de Chile, en Villarrica. ¿Ahí? ¿Está bien? ¿Ahí? Ya, vale. Rodrigo tiene cuando construye esta obra tenía 24 años, cuando se titula. Rodrigo Echagüe, el autor de esta obra. Y la obra se publica en Europa, en Asia, en América, en distintas publicaciones especializadas. Y todo eso a partir de esta obra de título. En la Escuela de Arquitectura de Talca, el proyecto de final de carrera es una pequeña obra construida. Entonces, más que promover un tipo de arquitectura, lo que vengo a promover es un modelo educativo, el que estamos realizando allá, y de eso va a ir la presentación. Traté de acomodar en una hora, 50 minutos, 3 prácticas que han dado cierta, o que han definido cierta actitud de escuela. Primero voy a hablar de la condición local, de dónde vengo, de cuál es el territorio, el paisaje y cómo ciertos elementos contextuales inciden en la escuela.
Talca queda en la zona central de Chile. Mucho se ha estado hablando durante el último tiempo de lo que es la arquitectura chilena. Creo que hay una nueva narrativa arquitectónica que viene muy de la mano con el territorio como partida de proyecto, así como también por todo el cuidado y la factura que hay en torno a la calidad de la obra construida. Chile, Talca se ubica entre Santiago, que es la capital nacional, y Concepción, la capital regional. Entre esas dos ciudades queda el Valle Central de Chile, que tiene una superficie de 250 kilómetros a la redonda, y hasta el año 1999 ninguna escuela de arquitectura se emplazaba en esa zona. Entonces aparecía todo un territorio en el cual se podía comenzar a proyectar un proceso académico con ciertas libertades. Esta fotografía da cuenta de los elementos que componen o que caracterizan el paisaje del Valle Central de Chile. El Valle Central siempre se caracteriza por aparecer en estos rankings de vulnerabilidad, siempre estamos en la parte superior. Entonces, nada, la escuela plantea un modelo educativo que finalmente puede hacerse cargo de los alumnos que no pueden estudiar en Santiago ni en Concepción, que deben quedarse en Talca, y eso creo que fue lo que empieza a orientar cierto trabajo de escuela. Previo a referirme a la escuela, voy a hablar del Valle Central de Chile como un imaginario cultural. Estas son fotografías de Héctor Labarca Rocco, un fotógrafo de Talca. Talca es una ciudad de 200.000 habitantes con una muy baja densidad de edificios. Esa es como la postal característica, un paisaje urbano muy horizontal, la cordillera de los Andes como telón de fondo. Y estas imágenes van dando cuenta de lo que es el Valle Central de Chile. Toda una periferia rural en torno a Talca, la capital del Valle Central. Se reconoce un habitat muy degradado en la periferia rural, paisajes materiales. En la ciudad también se da este paisaje en constante construcción por un terremoto que afectó la ciudad de Talca el año 2010. Dentro del día a día en la ciudad es posible ir notando cómo elementos rurales interactúan dentro de la ciudad. Esa es una bestia que hay allá en Talca. Estas son imágenes que uno cuando está en el valle, en la zona central, empieza a ser muy familiares. Y estas son las imágenes que en su inconsciente tienen los alumnos que llegan a la escuela. Considerando esa serie de imágenes como una primera aproximación a lo que es ese territorio, me voy a referir a tres prácticas académicas que finalmente son las que caracterizan el modelo educativo de la Escuela de Talca. La primera corresponde al taller de la materia, que es un taller introductorio que se realiza en primer año, un taller de proyectos, y desde el año 99 lo ha desarrollado Juan Román, el director de la escuela y el fundador de todo este proyecto académico. Iré pasando una serie de imágenes que corresponden a un ejercicio que los alumnos deben desarrollar durante su primera semana de clases en la escuela. Deben confeccionar un cubo de 20 por 20 centímetros de arista con materia del Valle Central de Chile, materia que proviene de todas esas imágenes que les mostré hace un rato. Es un ejercicio de mucha intuición que busca conducir ciertos aspectos
o detonar ciertos aspectos creativos del alumno, se va reconociendo en esta serie de imágenes, creo que una imagen comprimida de lo que es el Valle Central de Chile. Todo lo que les mostré se empieza a entender de manera mucho más sintética y comprimida en estos pequeños cubos. A partir de este ejercicio es posible reconocer una sensibilidad material por parte del alumno, su relación con el paisaje, la materia y el territorio del Valle Central de Chile. Son pequeñas composiciones que el alumno, para poder realizarlas, tiene que desplazarse por el valle, adecuándose a estos lugares que va descubriendo, y va realizando esta conexión entre el alumno, su materia, el paisaje, el Valle Central. De alguna forma, este primer ejercicio detona una actitud distinta en los alumnos, quienes a partir de la materia o de su aproximación con la materia, logran acercarse a la proyectación espacial. Como les digo, cada relato da cuenta cada cubo da cuenta de un pequeño relato en el territorio. Finalmente, un primer ejercicio que permite establecer un diálogo del profesor con los alumnos en torno a la materia y empezar a conducir este contacto material que ellos tienen para comenzar a llevarlo a un tema mucho más espacial. Posteriormente a ese ejercicio del cubo de materia, cada alumno reconoce un concepto en esa composición, y a partir de una secuencia corporal debe llevar ese concepto a la forma, pero ya con su cuerpo, que es su materia mucho más próxima. Y es así como aparece el taller del cuerpo, que cada alumno debía desarrollar una secuencia corporal de aproximadamente 15 metros lineales, en los cuales el alumno entra en diálogo con su corporalidad, el cuerpo se pone en cuestión y la secuencia busca indagar o profundizar este concepto que el alumno reconoce en aquella primera composición material. No es un taller de baile, sino que es un curso y un ejercicio que aspira a cierta complejidad y en el cual el alumno ya entra en contacto con su materia más próxima, en este caso el cuerpo. Finalmente, y posterior a ese ejercicio, cada alumno, esa secuencia corporal permite que cada alumno pueda proyectar una pequeña obra a escala 1:1, a escala real, una pequeña obra que pueda dar cobijo a aquella secuencia que le mostré recién, y también permite que el alumno pueda profundizar en torno a la materia y también a la condición del lugar. Así aparece lo que se denomina el taller 1:1, que también viene, bueno, muy vinculado a lo que es el taller de materia, el cubo de materia, la secuencia corporal, y remata en este tipo de ejercicios, en los cuales el alumno vuelve a desarrollar esa secuencia corporal, pero ya atendiendo ciertos elementos contextuales. El alumno debe construir un espacio que cobije ese movimiento, así como también empieza a reconocer ciertas intenciones de proyecto. La obra empieza a tensionarse con elementos que están alrededor, y esa intuición ya se empieza a conducir de alguna forma. Hay todo un trabajo de representación de lo que los chicos están realizando, que están proyectando. Cada alumno comienza a abordar distintos materiales y empieza a experimentar con ellos. Por eso me hacía mucho sentido lo que mostraba Marcos y Eva, que
creo que hay una intención tecnológica mucho mayor. En estos primeros ejercicios hay una cosa mucho más intuitiva. Cada alumno finalmente se empieza a hacer también cargo de lo que es este contexto inmediato sobre el cual esta secuencia corporal empieza a desarrollarse. Sin embargo, bueno, esto se desarrolló el año 2000, fue el primer ejercicio que se desarrolló a escala 1 a 1. Y ya el año 2003, el hecho de tener 100 pequeñas obras montadas en el campus en la universidad generaba un problema administrativo con el campus. Que este era el paisaje que aparecía dentro del campus, dentro de la universidad. Estaban todos estos trabajos montados y finalmente siempre venía la administración del campus a decir, oye, arquitectura, ¿por qué sucede eso? Y a partir de ese pequeño problema administrativo, se detona lo que es la segunda práctica que les voy a mostrar, el taller de agosto, que finalmente es un taller que se realiza de manera práctica, y hay un retorno, ya la escuela sale del aula y vuelve al Valle Central, a aquel territorio que les mostré al inicio, en todas estas fotografías. El taller de agosto es un taller que dura 4 semanas durante el mes de agosto y en el cual participan todos los alumnos de la escuela, desde segundo hasta quinto año, quienes diseñan y construyen un pequeño espacio público en algún lugar de la región. Por lo general siempre son en pequeños poblados aledaños a Talca. Esta práctica comenzó el año 2004. Cuando preparé esta conferencia quise mostrar proyectos mucho más próximos, más nuevos, o que se han mostrado menos. Esto es un proyecto que se lleva el año 2008, es una cubierta de cañas de madera. Hay todo un trabajo en torno a la representación, a la proyectación en modelos, en dibujos, mucha discusión. Por lo general siempre son 2 semanas de diseño, de discusión, de lectura del lugar, de búsqueda de una problemática arquitectónica que finalmente pueda o que permita fundamentar un proyecto en un lugar específico. En este caso, los chicos lo que hacen es reconocen un pequeño sitio baldío, un sitio eriazo al lado de la carretera que conecta a todo Chile, la Panamericana, y proponen una cubierta, un sombreadero, un lugar para obtener sombra, que sea una pequeña pausa en el recorrido que se genera durante todo el día por la carretera. Todo esto se construye considerando la caña como unidad material, unidad proyectual, la cual los chicos la recogen de un río que atraviesa la ciudad. Posteriormente a toda la etapa de diseño hay una etapa de búsqueda de un lenguaje material, muchas pruebas, mucho ensayo y error dentro del campus, mucha discusión, y las últimas 2 semanas ya se empieza a montar la obra, que en este caso es un pequeño lugar que puede utilizarse como un refugio en verano, obtener un poco de sombra. Parte del trabajo de los alumnos, por lo general cada profesor lleva un grupo de 20 alumnos con los cuales desarrolla una obra. Entonces, de alguna forma, el taller de agosto es la práctica académica que busca explorar nuevos lenguajes para lo que está haciendo la escuela en términos arquitectónicos. Es un taller más exploratorio y que aporta a la discusión interna de los profesores sobre cuál es el quehacer de la escuela. Ahí se nota la carretera, el paso de los camiones, y esa es un poco la situación. A
A la derecha está la carretera, a la izquierda está este lugar donde se monta el proyecto y que simplemente lo que busca es generar una pequeña sombra para la gente que va pasando por la carretera pueda detenerse a tomar sombra, a descansar o a comer algo. Una obra que se realizó el año pasado es el Mirador Alto Pangue. Esto lo dirigió la actual directora, Susana Sepúlveda. La obra lo que hace es poner en valor un puente con un carácter histórico patrimonial muy fuerte que se asoma en la parte trasera de la obra, y lo que realizan los alumnos es montar un pequeño mirador tomando una serie de tambores como fundación del proyecto, y sobre eso aparecía toda esta mezcla de hormigón como un gran gesto que finalmente permite generar este vínculo de este punto alto del mirador con todo lo que es el entorno inmediato de la obra. Creo que también la obra empieza a dar cuenta de aquella experimentación material que los chicos en primer año empiezan a desarrollar desde los cubos de materia y esta serie de ejercicios a escala 1 a 1. Esta obra fue diseñada por los alumnos, hay un trabajo de gestión en conjunto con el municipio, con el ayuntamiento, lo que permite que en 2 semanas se pueda constituir esta pequeña obra de arquitectura en pequeño formato, y en el cual permite que los alumnos desde la manera práctica puedan incorporar ciertos conocimientos que los cursos teóricos no es posible entregar. En otra versión, o sea, en una obra paralela a la de Susana, el profesor Eduardo Aguirre desarrolla este mirador en el Río Claro. El proyecto es bien bonito. El Río Claro es un río que bordea la ciudad de Talca, y lo que hacen los alumnos es, bueno, recorrer el río y empezar a recoger los elementos que ellos consideren que pueden servir para detonar un proyecto, y aparecen estos neumáticos en gran cantidad y una serie de sofás, de sillones que están al borde del río. Entonces ellos lo que proyectan es un pequeño lugar de reunión, un pequeño espacio público en un sector periférico de la ciudad de Talca, y se inserta este lugar de estar que vincula hacia la izquierda todo lo que es el sector residencial de la ciudad, y hacia la derecha todo lo que es este entorno natural vinculado al río. Se monta esta estructura con unas piezas de madera que ellos reciclan, y sobre eso aparece esta masa compuesta por esta serie de neumáticos. Y estos elementos que, bueno, también los recogen y los bañan en hormigón. La idea era darle cierta resistencia al paso del tiempo o a pequeños actos vandálicos que puedan darse en el lugar. Pero no es nada más que un lugar para sentarse y mirar el río, un punto de detención, un punto de reunión en torno a ese lugar. Eso es parte del taller de agosto. Desde ya dejo la invitación a los alumnos de esta escuela que puedan sumarse a este taller. Dura 4 semanas, las últimas 2 semanas son las más interesantes, cuando ya se está realizando todo este trabajo en terreno. Y es muy bonito finalmente cómo de un proyecto de pequeña escala participan alumnos desde segundo hasta quinto año, pero todos como una sola jerarquía, ¿no? Aquí no es que aparezcan los alumnos de quinto año como jefe, como casco blanco, y los alumnos de segundo son los que construyen, sino que se da una sinergia, una dinámica muy fuerte, y todos trabajan en conjunto. Tanto lo que es el taller de materia como lo que es el taller de agosto son 2 experiencias académicas que finalmente
preparan al alumno para lo que es su taller de titulación, el aula de titulación. Como les comentaba al inicio, en la Escuela de Talca el proyecto final de carrera es una obra construida. En Chile, en la escuela tradicional, 1.500 euros es un monto aproximado que cada alumno desembolsa a la hora de realizar su título, a la hora de comprar materiales para las maquetas, contratar tipos que ayuden a dibujar, temas de gestión, todos esos gastos propios del proceso de titulación, más o menos ese monto. Una cantidad de dinero que en Chile no es menor, y sobre todo en Talca, esto es mucho dinero, y es raro gastar esta cantidad de dinero en láminas y en maquetas que seguro van a quedar apiladas en la casa de los papás de los alumnos. Entonces, el proyecto de final de carrera como obra construida nace a partir de esa lógica, que con 1.500 euros aproximadamente se pueden construir 10 metros cuadrados de algo en alguna parte del Valle Central de Chile. Y de alguna forma nos permite a nosotros como profesores corroborar que el alumno ha adquirido las competencias propias de su formación como arquitecto. Entonces, en la Escuela de Talca, en el aula de final de carrera, cada alumno debe diseñar, gestionar y construir una pequeña obra, un pequeño espacio público en algún lugar del Valle Central de Chile, una obra de carácter público, de interés público. No se trata de que un alumno quiera proyectar la casa de veraneo para un tío, eso no nos interesa, no tiene un servicio social, no hay un interés mayor para la comunidad. Entonces ahora voy a ir mostrando rápidamente distintas obras de titulación desarrolladas por los alumnos. La selección es muy variada, da cuenta de distintas generaciones desde el año 2004 hasta el 2017. Distintas generaciones, distintos alumnos, distintas entradas de proyectos y también distintas guías, distintas tutorías realizadas por los profesores. No voy a profundizar mucho, sino que es más que nada un breve repaso para que puedan ir viendo la mayor variedad de proyectos. Entendamos entonces que estas obras son sus óperas primas. En el caso de Rodrigo Echewar, aparece esta pequeña obra, este pequeño casetón de acopio y mirador en el sur de Chile, una obra que vincula paisaje, la materia y el oficio propio del carpintero que vive en el lugar. Una obra que se vincula fuertemente con el paisaje. La obra montada durante el invierno con 1 metro aproximadamente de nieve. También es posible ver cómo la obra empieza a decolorarse con el paso del tiempo. Y es raro, Rodrigo se titula con 24 años con esta obra, y el año pasado, esta obra es del año 2007, y el año pasado Alejandro Aravena lo invita como expositor de la Bienal de Venecia, como uno de los invitados. Esto finalmente estuvo montado allá en Venecia. Entonces, también desde Chile se desmonta, se sube un barco y parte hacia Venecia, y posteriormente la obra genera una relación similar, pero ya con otro paisaje. Es una obra que ha permitido explorar en distintos procesos locales. Rodrigo Echewar tiene ahora su oficina, junto a Martín del Solar, se llama Grupo Talca, y siguen explorando esta escala de proyectos y también estos procesos materiales y artesanales en torno al saber construir. Entonces eso también es interesante, cómo la obra de título permite generar ciertos intereses para el alumno que los pueden seguir desarrollando de manera profesional. En el caso de Dafne Aristía, el cierre perimetral es un proyecto que se monta ya en la ciudad de Talca, en un espacio periférico, dentro de un trozo de la ciudad, un área en desuso que existía en Talca, y ella lo que proyecta es ¿cómo se llama acá
está el fútbol, la cancha de fútbol, pero hay una cancha que es más pequeña. ¿Fútbol 7? ¿Puede ser o no? ¿Fútbol salón? Este es el formato del fútbol salón, realmente. Una cancha, eso sí, al aire libre. Y ella lo que hace es plantear este cierre a partir de una malla ACMA y una tela, una malla en Rachel. La idea era generar este pequeño elemento transparente que a su vez permitiera generar cierto diálogo con esta idea de imaginario colectivo. Todo lo que se constituye como suelo son parte de unas cerámicas que la alumna consigue después de la remodelación de la Plaza de Armas de Talca, que retiran todas estas piezas de cerámica y ella las coge para poder montar el suelo de su obra. La obra está financiada por el municipio, por el Ayuntamiento de Talca, y ellos también entregaban un grupo de gente con los cuales ella tenía que trabajar. Por lo general no es mano de obra calificada, y en ese sentido creo que la obra de título como proceso es una etapa de madurez para el alumno, quien debe diseñar la obra, y estamos nosotros como profesores en una constante crítica, tratando de conducir ese proyecto de arquitectura. El alumno también tiene que estar atento a lo que es la gestión. Hay una normativa, hay un municipio, hay un inspector de proyectos, y también debe tener cierto roce con los obreros, con los trabajadores, que, como les decía, por lo general no es mano de obra calificada. Y nada, cómo esas tres variables son las que empiezan a orientar parte del proceso. En el caso de, y ya yéndonos hacia la costa, en el caso de Felipe Muñoz, el proyecto esta obra Restos frente al horizonte, que es una obra que nace como consecuencia del tsunami que afectó a la costa del Maule el año 2010, posterior al terremoto. La gente perdió confianza, no se acercaba a la costa por todo lo que hizo el tsunami, todo lo que destruyó. Y el municipio empieza a fomentar, a partir de ciertos proyectos, de ciertos fondos, fomentar esta actitud que la gente vuelva a la playa. Y es así como Felipe logra financiar este proyecto, que él más que nada lo que quería plantear era un pequeño refugio y constituir esta suerte de superficie compleja a partir de retazos de madera. Finalmente el lugar es un pequeño espacio para que lugareños o surfistas que llegan al lugar puedan refugiarse. Está esta serie de trabas que van montando la obra, y aparece este objeto o esta nueva topografía que se monta sobre esta topografía natural, aprovechando la espacialidad que genera este hundimiento de la roca. Lo cómico de esta obra es que Felipe, el autor, lo que quería era de que la gente de a poco, a medida que fuesen utilizando la obra, fuesen quitando piezas y con eso ir armando fogatas durante la noche, y con el tiempo la obra iba a desaparecer. Los lugareños piensan que es una obra que aún está en construcción, entonces, como bien esquelética, entonces no hacen nada, todavía la tienen ahí. La obra ya tiene 5 años ahí. Ese es otro tema, que también hay obras que son temporales, que duran 1 o 2 años, otras duran 6 meses, pero esta tiene una mayor continuidad. Siguiendo en la costa, en el caso de Juan Chamorro, el descanso sobre las rocas, él trabaja con toda esta idea de unidades de paisaje, se centra en la costa y le interesa este paisaje rocoso, y esta topografía muy accidentada, y lo que él propone son una serie de elementos lineales que rompan o que constituyan una nueva geometría a partir de estas pequeñas líneas de hormigón que van constituyendo pequeños lugares de reunión en esas rocas. Es una intervención muy pequeña, muy sutil, que en algunos puntos trata de ubicarse delicadamente, y a la cual se incorporan 2 suertes de programas
En un lado, la obra se articula con los lugareños, que son gente que trabaja en torno a la extracción de algas y de secado de algas. Entonces ellos, al extraer las algas, pueden después montarlas ahí y secarlas. Y por otro lado también la obra responde como al visitante, al agente externo que llega al lugar más que nada para tener un momento de introspección y un vínculo con este entorno natural. Hay que recalcar que las obras siempre vienen por iniciativa del alumno. Todos los intereses que el alumno tiene o que ha ido acumulando en los 6 años de formación, aquí es donde empieza ya a desplegarlos. En el caso de Manuel Gallardo, esta serie de hornos que él proyecta vinculan, por un lado, la actividad productiva en torno al carbón, son unos hornos de carbón, y hay un interés de Manuel por todo lo que es el land art, y esas dos cosas trata de vincularlas en esta serie de hornos que también constituyen un espacio de reunión para 3 familias que en ese lugar producen carbón. Entonces pasa a ser un espacio productivo, pero también un espacio de pequeña comunión. Y en este caso la obra asume una condición paisajística muy fuerte, así como también una apertura material. En el caso de Javier Rodríguez, el comedor Mirador Emergente es una obra que ya se vincula con estas pequeñas infraestructuras rurales, como comedores, por ejemplo. Esto es un comedor para trabajadores agrícolas, trabajadores que desarrollan su quehacer en torno a la producción de vino. Es un pequeño objeto arquitectónico inserto en un paisaje productivo. Y la obra está conformada por pequeños materiales y recursos que el alumno logra reconocer en ese entorno. Hay un trabajo de búsqueda en torno a las propiedades de la malla de Rachel, es una doble superficie en Rachel, y a él le interesaba generar ese efecto con ese plano. Y nada, las fundaciones de la obra, esas rocas que él recoge, son de un canal que está a 500 metros de este lugar. La plataforma en madera son beams, son palos de madera que utilizan en la misma industria. Y el Rachel, nada, le costó menos de 20 euros. Entonces, finalmente es una obra que reconoce elementos del entorno y con eso finalmente proyecta. Esta obra el año pasado estuvo presente en la Bienal de Venecia como parte del pabellón de Chile, del cual Juan Román y yo fuimos los curadores. Y hace 4 años estuvo presente en la Bienal de Shanghái. Que esos son elementos que finalmente el alumno empieza a ganar. Se titula como arquitecto con una ópera prima en pequeña escala, puede difundir su obra, empiezan a llegarle encargos. Al entrar en contacto con una serie de agentes con los cuales monta toda esta construcción, empiezan a aparecer finalmente un capital que no es menor, un capital humano que no es menor. Contactos, trabajadores, obreros, contactos internacionales a partir de publicaciones. Creo que todo eso es finalmente lo que empieza a aportarle al alumno. El caso del ANMA Ruta Secano Interior Costero, de Ronald Hernández, Osvaldo Vélez y Marcelo Valdés, es la única obra que se ha desarrollado con 3 integrantes, ya que era una obra que a partir de pequeños pabellones logra constituir una escala kilométrica del proyecto. Son 6 o 7 pabellones que se desplazan por el territorio, que reconocen una antigua ruta de arrieros, una antigua ruta que actualmente se está utilizando para hacer trekking. Entonces los chicos lo que hacen es proponer esta serie de pabellones que son pequeños lugares de descanso y miradores. La unidad material del proyecto son unos retazos de madera
En Chile la madera, una pieza de madera mide 3,20 metros de largo, y las barracas de madera, los despuntes, o sea, hay una madera que medía 3,40 metros, esos 20 centímetros son los despuntes que van sobrando. Entonces los chicos fueron por distintas barracas recogiendo los despuntes de madera, los clasificaron en trozos de 20, 40 y 60 centímetros, y con eso empezaron a definir la estructura de lo que puede ser el pabellón. Finalmente son pequeñas pausas en un extenso recorrido. Se va utilizando esta madera desechada en los distintos aserraderos como una pequeña unidad proyectual. Se empieza a establecer cierto vínculo entre una antigua y una nueva arquitectura dentro de ese paisaje. Y esta imagen creo que sintetiza cierta actitud de escuela. La persona que está aquí a la izquierda, él es Ronald Hernández, era un compañero de universidad, y en ese momento estaba en su examen de título. Está acostado, con las manos. Y la persona que está a la derecha, Blanca Zúñiga, que es la profesora que está examinando la obra. Entonces, creo que esta imagen da cuenta de esa actitud, de ese desparpajo común que hay en la escuela. Eso es finalmente lo que permite formar cierto ámbito creativo. En el caso de Luis Calquín, esta pequeña aula de actividades especiales, al alumno le interesa trabajar con superficies complejas y materiales de reciclaje, y él monta esta pequeña aula de verano con latas de bebida, las cuales empiezan a estructurarse a partir de una gran malla, y aparece este elemento que constituye ya como, o que reactiva este patio de este pequeño colegio rural. Voy a presentar 3 obras que yo dirigí el año pasado y que este año, de hecho hace un par de semanas, se entregaron. El pabellón silvestre de Antonio Gebrí. Antonio reconoce una ruta histórico-patrimonial en San Fabián de Alico, eso queda entre Talca y Concepción, hacia la cordillera. Y él gestiona con el municipio una serie de piezas de madera que conformaban las antiguas bancas que estaban insertas en la plaza de armas. Las bancas eran de color amarillo, entonces él recoge esa madera que estaban desechando, la pule, y eso es lo que aparece como unidad material. Y el proyecto es un pequeño espacio de espera, un espacio de antesala al acceso de un antiguo puente, el puente en inglés, que conecta ya. Este es el último punto hasta donde pueden llegar los coches. Después la gente puede atravesar caminando, y es un punto que finalmente permite detenerse y tener cierta idea general de lo que es el paisaje que se asoma hacia este sector de la cordillera. La obra fue financiada por el municipio de San Fabián, y el alumno trabajó todo en piezas prefabricadas en San Carlos, que es de ahí donde es Antonio, y en 3 semanas hizo distintos trayectos hacia la cordillera donde fue montando este trabajo. Lo montó con 2 personas aproximadamente. Me interesa que entiendan en todo caso de que son obras que cada obra permite una discusión distinta. Así como hay muchos valores, también hay muchos errores en las obras, y hay que entender que son óperas primas de estos arquitectos. En el caso de Naya Serpa, esta pequeña bodega de acopio material se ubica en un sector
periférico de Talca, con un carácter rural muy fuerte. En el entorno hay distintas superficies de cultivos y ella lo que proyecta es esta pequeña bodega. Antes había una choza que funcionaba como bodega. Ella logra gestionar maderas con distintas barracas de madera, quienes ceden el material. El municipio entrega un par de trabajadores que pueden asistirla en todo el trabajo en torno a la madera y proyecta esta serie o este elemento que constituye una pequeña bodega en un extremo. En el otro extremo hay un acceso que genera que se pueda habitar la parte superior del pabellón, tener más contacto con la sombra de los árboles, y de a poco, nada, esta obra creo que se irá contaminando con todo ese habitar mucho más cotidiano que tiene el trabajador en el lugar. Todo se montó con piezas de 1x4, que es la madera más barata que hay en Chile. Son tapas de madera. Y en el suelo se trató de cuidar o de darle cierta dignidad al suelo, que haya un buen lugar para por lo menos no tener las piernas, los pies embarrados cuando se está comiendo. Esta obra, la de Angélica Méndez, es un pequeño descenso entre las rocas. Es un descenso, es una grieta, donde un grupo de personas que trabajaba en torno a la extracción de algas descendía para extraer el alga, después subía por esa grieta y arriba montaba todas las algas para que se secaran. La bajada era muy compleja para que una persona de 60 años pudiese bajar. Y ella lo que hace es finalmente este pequeño descenso, un pasamano, esta serie de escalones que están incrustados en el lugar, que se van vinculando con el desgaste de la roca, cosa que finalmente permite generar cierta dinámica mayor en torno a la extracción y lo que también puede generar unos ingresos económicos distintos para estas familias, entendiendo que aún así es una producción en pequeña escala. Hacia el costado derecho se puede ver, izquierdo se puede ver el alga que se está secando. En la parte superior donde se inicia la baranda, la gente también puede dejar colgando las algas. Y nada, son proyectos muy mínimos, pero que se han desarrollado durante un año de discusión. En el proceso de título, los 2 primeros meses, por lo general, siempre se desarrolla lo que es el tema de interés del alumno. Después hay 2 meses de partido general y proyectos, y después 2 meses de desarrollo de proyectos, para después dejar unos 4 meses de construcción. Todo lo que mostré anteriormente ha tenido cierto reconocimiento internacional como práctica o como un modelo educativo, un nuevo modelo educativo en Chile, en la ciencia de arquitectura. Y el año pasado, como parte de un concurso público que se realiza el año 2015, junto a Juan Román somos los curadores del Pabellón de Chile en la Bienal de Venecia, donde presentamos la propuesta Contracorriente, que era finalmente una curatoría basada en torno a estos jóvenes arquitectos que, a partir de un proyecto en pequeña escala que les permite recibir su obra de título, van constituyendo pequeñas infraestructuras rurales en todo ese sector ese territorio del Valle Central de Chile. Este territorio que hasta el año 99 ninguna escuela de arquitectura se hacía cargo en su quehacer. En el acceso al pabellón
está esta pequeña antesala donde se monta esta pieza de cristal. Sobre eso se montan 12 cubos de materia, cubos como los que vimos al inicio. Esta mirada comprimida de un territorio, de un paisaje y de una materia. Abajo aparece una canoa constituida con madera de Constitución, cerca de Chile, la cual en su interior tiene agua de Venecia, y la idea era de que nos faltó trabajar la iluminación, pero que finalmente el reflejo de luz estallara hacia los cubos. Esto era lo que estaba en el acceso. Después uno entraba y estaba este gran espacio, que había una pequeña reposera que diseña Germán Valenzuela, otro de los profesores fundadores de la escuela, quien a partir de piezas de 1x2 de madera monta esta reposera, que la idea era que pudiese dar cobijo a un descanso, a este extenso recorrido que se da pabellón por pabellón en Venecia, como finalmente el pabellón de Chile entregaba un pequeño lugar de descanso. Un pequeño lugar de descanso, sentados en esta reposera, acostados. Ellos son al borde de Ecuador. Y en el cual, podían ver en la parte superior una pantalla donde se proyectaban una serie de videos cenitales que mostraban la relación de las obras de arquitectura con su entorno. Y en la parte baja aparece la curatoría de obras, que son 15 obras de pequeñas infraestructuras rurales, miradores, paraderos, plazas, pabellones como bodegas, que han realizado estos arquitectos para obtener su título de arquitecto. Las bases de las maquetas son bases de planchas de zinc, de las cubiertas, que las recogimos posterior al terremoto. Gran parte de lo que eran las construcciones en adobe allá en Talca se cayeron, y hicimos un trabajo de rastreo de estas piezas para poder sobre ellas montar la base de las maquetas. Estas son las maquetas que se aparecen de manera muy delicada, montadas sobre la rudeza del zinc oxidado. Y son estas reversiones, estos modelos de los proyectos que les mostré, de una selección de proyectos como los que les mostré hace un rato. Las maquetas están hechas en fibra de vidrio, que lo que más costó trabajar fueron las maquetas. Las desarrolló Víctor Letelier, que también es un arquitecto egresado de la escuela, quien junto a Juan fueron llevando un proceso de conversación que llevó unos 4 meses, en torno a cuál iba a ser finalmente el lenguaje material que podía mostrar de manera distinta estas maquetas. Entonces la fibra de vidrio se enlacaba, se echaba una laca, y sobre eso después se iban cortando las piezas. Ya había todo un trabajo previo de modelos en papel que nos permitieran entender a partir del plegado cómo ir montando esta serie de obras. Sobre un sector de las latas se proyectaban pequeños videos que iban dando cuenta de pequeñas situaciones rurales características del Valle Central de Chile, la vida en el campo, todo eso traspasarlo hacia Venecia. Entonces, de alguna forma, el pabellón lo que entregaba era un pequeño lugar de descanso en el Valle Central de Chile, ese Valle Central, ese paisaje que les mostré al inicio. Por un costado, y a modo de un elemento que finalmente amarra todo lo que es el pabellón, aparece un gran manto constituido por bolsas plásticas, estas bolsas con las cuales uno compra el pan en la esquina de la casa, en el kiosco. Esto fue desarrollado por Juan junto a Felipe Miño y los alumnos de primer año del año pasado, como parte del taller de materia, que aparece este gran manto, que en los extremos tiene un par de ventiladores que hace que este manto se mueva.
para finalmente generar un pequeño movimiento que aportaba esta idea de tranquilidad propia del Valle Central de Chile. Finalmente, para terminar, creo que todo lo que mostré ahora, todo este trabajo práctico en esta arquitectura en pequeño formato, lo que está constituyendo es una nueva narrativa en el paisaje local. Ya aparecen nuevas tipologías, nuevos elementos arquitectónicos que dan cuenta de esta nueva manera de hacer y entender la arquitectura. Como les decía, son pequeñas obras que cada una aspira a cierta complejidad, hay toda una discusión detrás y cada una aporta un tema de discusión interno al grupo de profesores. Creo que es una nueva narrativa que también se conjuga con las imágenes que le mostré al inicio. Entonces, nada, cada alumno egresa con una pequeña obra construida, la cual trae consigo un pequeño patrimonio compuesto por toda esta red de contacto que el alumno logra gestionar, cosa que para un egresado en Chile no es menor. Ya egresar con una pequeña red de contactos, con gestión, con trabajadores, creo que es todo un valor. Finalmente, y por lo poco que he estado acá en Málaga, lo que vi de la escuela, lo que he visto que hacen los profesores, creo que finalmente hay una gran oportunidad acá para plantear una nueva manera de mirar y hacer arquitectura, así como también lo que mostraban los chicos en la presentación anterior. Creo que finalmente hay que distanciarse de esa comodidad que a veces aparece en la escuela de arquitectura, sino que siempre estar discutiendo, buscando nuevas maneras. En nuestro caso estamos frente a esa situación compleja de cómo no caer en nuestro propio modelo, sino que tenemos que seguir evolucionando para no seguir montando todo este mismo relato. Y en ese sentido la conversación, la discusión interna es muy importante. La discusión de la cual participan profesores, administrativos, alumnos, exalumnos, profesores invitados de Chile, del extranjero. Y este es el ambiente que hay en la escuela de Talca. Les decía que la escala de la escuela es muy similar a esta, el perfil de alumno igual. Y esta es una imagen que corresponde a la semana de críticas. En Talca los alumnos tienen talleres que duran un bimestre, son talleres de 2 meses. No son semestrales, no son talleres cuatrimestrales, y eso permite que el alumno pueda responder rápidamente a requerimientos de un proyecto. Son proyectos que se realizan en 7 semanas. No llegamos a un nivel de desarrollo como los que llegan ustedes en términos de edificio, pero las partidas de proyectos son muy rápidas, la solución del proyecto en términos a la problemática que están atendiendo. Y finalmente, cuando termina esos 2 meses de trabajo, se arman estas comisiones donde participan toda la escuela, alumnos, profesores, y nos sentamos a hablar de arquitectura, cómo los proyectos detonan ciertos temas de discusión para seguir replanteando nuestro quehacer de escuela. Me parece que esa constante crítica interna, esa constante discusión, es la que nos permitirá seguir explorando nuevos lenguajes en torno a nuestro quehacer. Esa discusión que se da en la semana de críticas, esa discusión que se da en el aula de titulación, eso es parte del grupo de profesores que lleva el taller de título. Ahí es cuando nos juntamos una vez a la semana a discutir en torno a los proyectos, la constante discusión en los pasillos, esa constante conversación muy necesaria, y también la conversación en obra, que creo que es la más bonita. Así que eso, traté de en una hora ajustar todo lo que hacemos allá, y eso es lo que hacemos en esta pequeña escuela ubicada en esa pequeña ciudad de ese alejado país. Este es mi contacto para cualquier cosa. No duden en escribirme si alguien quiere
llevar un intercambio, si va a estar de visita en Chile y quiere pasar a vernos, estamos abiertos a eso, así que desde ya están todos invitados. Así que muchas gracias. No sé si hay preguntas o... Yo tenía preguntas para ellos, pero me quedé callado. No sé si conversamos ahora, después, no sé. ¿Ah? ¿Me gustó? Me gustó lo de usted. A mí me deja alucinado de 2.500 euros. Y se pueden hacer Sí. esas cosas por 1.500 euros. Y bueno, y todo el concepto de fin de carrera, ¿no? que tenéis es chulísimo, es muy impresionante. O sea, en ese sentido, felicitaros y enhorabuena, ¿no? Claro, en ese sentido, creo que el proyecto de escuela que monta Juan Román, el fundador de la escuela, aspiraba a una inteligencia. El año 2004, cuando se realiza la primera aula de titulación, Juan comentaba, yo era alumno en esa época, y Juan y el grupo de profesores ya se estaba planteando de, bueno, cómo se va a titular el alumno de Talca, siendo que es una escuela que manifiesta cierta condición distinta. Cuando a Juan le ofrecen llevar el proyecto de escuela, él dice, bueno, ¿para qué va a ser una escuela si ya hay 40 escuelas en Chile? Entonces, esa insistencia en buscar algo distinto creo que es lo que ha empujado todo este trabajo. Y nos quedan muchas preguntas. Lo que vi del trabajo de Marcus y de Eva, me sorprendió mucho la componente tecnológica, la exploración y algo que decía Eva, que era, bueno, finalmente hay que hacer las cosas, hay que impulsar a los alumnos a que realicen esto. Finalmente la escuela la componen los alumnos. Uno como profesor tiene que estar, ellos quieren salir corriendo y uno tiene que finalmente ajustarlo. Sí, pero sí es cierto que nosotros participamos en el ambiente que damos, ¿no? Entonces hay un cauce o hay un escenario, una plataforma que sí que creo que viene por parte del equipo docente, en el que quizá con pocas normas ellos pueden encontrar ahí su libertad, ¿no? Y esa atmósfera es imprescindible y es totalmente responsable del equipo docente de la escuela, ¿no? Algunas escuelas me imagino que tienen más condicionantes que otras a posicionarse en un entorno. Aquí hablabais de vuestra localización en el entorno de Málaga, que hay un punto especial de enfoque al tema del turismo y tal, ¿no? Entonces, yo, antes de que empiecen las preguntas, y me va a permitir, Diego, a mí me gustaría, lo primero, aplaudir un poco los esfuerzos también por intentar sentar acento en una zona que sí que hay cierta tradición, ¿no? Nosotros estuvimos en el 2007 allí y estuvimos en Valparaíso viendo la escuela a cielo abierto, ¿no? Entonces, no sé si la conocéis, os invito también a que lo miréis. Una escuela, bueno, pues a cielo abierto, como su nombre lo indica, y es también claro. Es una escuela de arquitectura. De las más experimentales de los años 70, 80. Y también un poco iban en esa línea, lo que pasa es que vosotros habéis sabido enganchar ese tema del paisaje quizá más fuerte, con objetos casi esculturales. Entonces hay una cierta tradición que la habéis tomado muy bien. Pero mi pregunta, también como joven arquitecta, que ve con la problemática que nos encontramos cuando intentamos meter algo en Berea, con la ciudad, todos los problemas administrativos, la normativa, el presupuesto. Vosotros son proyectos de una menor escala, pero no son por eso poco complejos. ¿Qué ocurre? Que como, si me va a permitir, como Talca es un lugar que parece inacabado, es un lugar de muchas oportunidades, ¿sabes? Hablamos de... ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí. Hay en ese sentido muchas lagunas de ámbito normativo o administrativo. ¿Cómo un estudiante que lo único que lleva es el sello de la universidad, voy a hacer mi final de carrera, consigue convencer a una aldea o a un pueblo de aquí os vamos a plantar un mirador, os vamos a hacer un nuevo minicampo de fútbol y además lo vamos a cerrar con una estructura que viene mucho viento y a lo mejor se cae, claro. Quiero decirte.
¿quién asume esa responsabilidad de esos procesos de gestión? Claro, en ese sentido, a ver, todo esto lo monta el alumno. O sea, la universidad no participa gestionando nada. Eso es así. Entonces, se obliga al alumno a entrar en un ámbito ya de lo que es cómo va a ser el trabajo. O sea, les comentaba al inicio de que los alumnos que hemos recibido no son los que pueden estudiar en Santiago ni tampoco en Concepción. Entonces, cómo egresan y ya entran en una dinámica de lo que va a ser su trabajo y su realidad. Y en ese sentido, claro, los chicos tienen una actitud distinta, un empuje del querer hacer las cosas. Nosotros como cuerpo de profesores, eso sí, durante todo el proceso del alumno estamos totalmente presentes. Cada profesor tiene un grupo de alumnos a los cuales guía y semanalmente nos reunimos, el alumno expone ante la comisión y vamos todos disparando, viendo los problemas que puedan aparecer en términos de gestión, de normativa. Coincide que creo que hemos tenido un solo proyecto que está en la ciudad y que ese debía estar regido por las normativas. El resto siempre los alumnos prefieren habitar el territorio, que finalmente un concepto que en segundo y en tercer año lo trabajamos fuertemente. Y claro, al inicio hablaba de este Valle Central de Chile, este territorio que haya sido poco intervenido, entonces claro, los chicos prefieren salir dentro de este territorio, de reconocer esta variedad de paisajes y entrar en contacto con la gente. Creo que ahí fuertemente se establece una relación, pero siempre es el alumno quien lleva todo. Yo que estudié ahí, también me sorprendo que yo me titulé con un pequeño oratorio en la cordillera y dije... Bueno, participando, organizando mucho de estos proyectos de escala 1-1, me sorprende también esta confianza tenéis que en principio la arquitectura también se puede aprender, claro. Learning by doing, ¿no? Haciéndolo, ¿no? Y esta confianza muchas veces en nuestra universidad ya no existe tanto, influimos mucho, entregamos mucho en estos procesos y lo tratamos mucho como alumnos de la escuela, no son más alumnos que propios individuos que aprenden en su manera las cosas que surgen, ¿no? Entonces, de una parte es una ventaja tener maquinaria, pero en el mismo tiempo vemos que los estudiantes pierden la capacidad de autonomía y de inventar en el camino donde hay que inventarse cosas porque no existen, pierden esta intuición y van, por ejemplo, para enseñar un cubo, plotean, claro. Porque es más fácil, tú mandas el file, claro. o no son capaces ya de hacer maqueta de trabajo porque van al taller y lo cortan con el láser, ¿no? y lo montan. Entonces, cuando se gana algo, se pierde algo y esta intención a mí me gusta mucho que existe en vuestro trabajo, el coraje tenerlo de llevar no solo en el primer curso como hacemos nosotros, sino llevarlo hasta el fin de carrera, una escala 1-1, eso es un trabajo enorme, pero también una confianza a los alumnos propios que aprenden solo. Este discurso que tenemos continuamente en nuestro departamento, porque aparte de estos proyectos enseñamos desde el inicio construcción base, después avanzado, y tenemos la intención siempre de enseñarle todo, cómo funciona la escalera, cómo funciona eso, y eso es una complejidad enorme en poco hora que tenemos en la asignatura. Y ahora ha entrado un catedrático en la Universidad también de Viena que es de la opinión que muchas cosas que no hay que enseñar, si entienden una cosa y lo aplican, son capaces de buscarse sus propios medios para buscar información, para resolver cosas. Entonces, educar arquitectos que por sí saben actuar. Y eso lo entiendo más o menos en vuestro... Claro. Ahora, por ejemplo, y respecto a lo que vi el trabajo de usted, nosotros
yo hablaba al final de esta constante discusión de escuela, de cómo seguir avanzando en nuestro quehacer. Y ahora cuando vi lo que ustedes están haciendo en la universidad, claro, cómo nosotros, a ver, el tema de lo que es el tema paramétrico, el tema vinculado a las máquinas, siendo que nos puede optimizar muchos procesos, aún no lo hemos explorado. Entonces es bonito que finalmente estamos como en lugares, en extremos distintos, y hay como necesario este cruce ya de conocimiento. Pero a mí me cuesta creerlo, me va a perdonar. A mí me cuesta creerlo, porque esa escultura que hemos visto de los pinchos, de los pelos locos, o sea, eso está hecho todo in situ, esa imagen no estaba concebida de alguna forma. Eso estaba dibujado. Esa es la primera, bueno, que esa me la puedo creer más porque es más de carpintero, pero la de las latas de Coca-Cola, había un momento que parecía que incluso había unas tonalidades, casi a la cubierta de Miralles en el mercado de Santa Catalina, se llama, sí, ¿no? Catalina, sí. Entonces, no, eso claro, tiene que haber algún tipo de control, porque ¿sabes cuántas amarillas vienen, cuántas rojas? Y luego entre medias están las verdes. Sí, pero todo eso es un control manual. O sea, por ejemplo, Rhino, creo que hemos enseñado en 2 cursos de 2 meses, y ahora viene un colega de Londres a trabajar, a hacer un workshop. Luis no manejaba Rhino, entonces lo desarrolla todo, pero de una manera mucho más artesanal. Pero una maravilla, este tono de colores era manual. Sí. Es que era, sí. Pero a eso me refiero con la optimización, que finalmente ayuda, claramente, pero no se puede perder el control, ¿no? Claro. Y muchas veces se pierde porque los programas lo manejan, claro. y se olvida un poco de lo que viene. Entonces es una optimización, pero si se compara una obra high-tech, low-tech, tengo que decir sinceramente que me fascina más vuestro proyecto de las latas, con la subtilidad, con los colores, con eso, que el pabellón de Suiza de Shanghai. Porque tenía, tú lo conoces probablemente, es esta red, ¿no? Sí. Esta estructura, y había estos chips, ¿no? Que tenían una programación pero artificial, que hacían luces, lo que sea. Era bonito, digo, pero que si viene de este contexto, con la idea y el acabado, me parece súper original. Y entonces ahora también estamos un poco en procesos de repensar este tema del low-tech, no solo el high-tech. Entonces son como 2 núcleos en el departamento. Uno va más por la tecnología avanzada, y una parte un poco más a lo que hemos visto en la Bienal, un poco con el tema de los refugiados, que no ha puesto los pies otra vez en el suelo, ¿no? Digamos, y cómo se puede minimizar una estructura que es en realidad súper complicada, porque hablamos de una zona donde se discute el tema del passive house, con la aislante más grueso ya que la estructura propia y todo eso, y sobre sofisticado, y no tiene sentido, no es sostenible, porque el material que se pone es de gasóleo, y después de 15 años tiene que tirarlo, ¿no? Y nadie piensa en eso. Entonces hay un poco un movimiento de pensar, ok, cómo se puede, con este tema de refugiado, pensar un poco al alojamiento más simple, una estructura más simple, pero que consigue un estándar, como eso aplicarlo a la vivienda social, que reducir normas, reducir otra vez, porque tenemos un compendio que se hace imposible de intervenir como arquitecto. Son más, se construye bloques en masas que ya no es aceptable, ¿no? Entonces estamos un poco en otro tipo de discurso, ¿no? Y ahora, me parece interesante. ¿La escuela, cuántos años tiene la escuela? Desde de los años 70, fin de 70. Es que tenemos la tradición, tiene edad, y además tenemos muchos alumnos. Estamos en el punto estratégico de muchos países, porque es la universidad más al oeste. Entonces le interesa a la gente, estudiantes de la Suiza, Alemania, del sur, Luxemburgo. Entonces ahí hay mucho intercambio, ¿no? Y es grande, y no podemos aplicar, este sistema no se podría aplicar a nuestra universidad porque es demasiado grande, ¿no? Se necesita una cantidad un poco más controlable,
Y bueno, eso es la gran posibilidad que tenéis y que estáis aprovechando, y congratulaciones por el... No sé si alguien tiene otra pregunta. Claro, eso no sé si lo comenté, que también gran parte de nuestros alumnos vienen de sectores rurales. Entonces, había que buscar una manera distinta para esos alumnos enseñarles arquitectura. Y ahí aparecía toda esa apertura experimental. Yo, que estudié la primera generación, tenía profesores de Valparaíso, y que ellos venían con todo el tema de la observación y el croquis, y nosotros nada, nadie dibujaba, nadie observaba, no entendíamos nada. Y Juan se da cuenta de que había una falta de sintonía, y entiende que el entorno era material, y desde ahí empieza a montar esto. Ahora, yo todo eso lo entendí 5 años después, cuando estudiaba no entendía. Pero ahora ya lo entiendo mucho mejor. Entonces, en ese sentido, la escuela nunca, el año 99, nunca se pensó que la obra de título iba a ser construida, de que iba a haber un taller de agosto. Todo eso se fue dando a medida que iban apareciendo problemas con la administración. Siempre tenemos que reaccionar al día a día, y así todo esto se fue conduciendo de muy poco. Cuando el año 98 Juan Román recibe este encargo de definir un proyecto académico, el primero lo que hace es diseñar el plan de estudio, y después se le encarga a él ya la dirección. Y es ahí cuando él habla de, bueno, cómo una escuela en Talca puede aparecer dentro del territorio chileno con cierta independencia. Y eso implicaba directamente no seguir una tradición de formación de arquitectos en Chile. Primero, entonces, una primera acción fue hacerse cargo del Valle Central como territorio, que ninguna escuela se había inserto ahí. Lo otro fue que Juan tomó ciertas libertades. Logró montar un cuerpo de profesores muy jóvenes, que ellos, recién egresados de la escuela, participaron como instructores, y a los 2 años la universidad financiaba su estudio de posgrado, de magíster en el extranjero. Así un profesor se podía ir a la EIEI, otro a Berlaje, otro a la Politécnica de Cataluña, según los intereses que la escuela requería y los intereses del profesor. Y a la vuelta de ese magíster, o de su estudio de posgrado, Juan, que es el hombre fuerte, con el resto de los profesores, buscaban que toda esa cosa que se aprendió afuera llegara a la condición local, ¿no? De alguna forma se empezaba a desdibujar todo ese conocimiento adquirido afuera. Me pasa a mí también. Entonces, finalmente, creo que lo que siempre, o el día a día en la escuela de Talca, es la constante discusión y conversación para no repetir lo que ya está hecho, no repetir lo que nosotros hacemos, y eso implica ciertos procesos de prueba, de experiencia, mucho ensayo y error. Hay muchas cosas que no han resultado, pero que aportan a una discusión. Creo que sí, es una estructura flexible, la relación profesor-alumno, la relación profesor-profesor. Creo que siempre he hablado de que la escuela, más que una imagen de escuela, genera un imaginario, que no hay una cosa muy clara. Y en ese sentido, claro, tiene que ver con la constante discusión. A veces nos cansamos de hablar todo el día. Yo siento que los proyectos están muy tutorizados. ¿Los procesos? Sí. Los proyectos sí. Pero muy tutorizados, están muy dibujados. Claro. Dais un paso más allá, que es que los construís. Claro, el tema es que ahí se evita eso sí de que, por ejemplo, si un proyecto se parece a otro, ya entran los problemas. O si un profesor sugiere, porque uno reconoce ciertos elementos característicos en los profesores. Y ahí está toda la comisión para que esa cosa, todo ese sarro, sacarlo del proyecto. Entonces, sí, el año pasado, los chicos para titularse, nosotros comenzamos en marzo las clases y cerramos el año académico en diciembre. Entonces, los chicos por ahí, por octubre, noviembre, deberían tener el pase a construcción para ir a construir su obra.
Y durante el último tiempo los pases ya salen en noviembre, primera semana de diciembre, porque los proyectos implican mucha discusión. Cada año tratamos que los alumnos empujen a temas nuevos, y no es tan fácil obtener un pase de construcción. Hay una tutoría primero por parte del guía y una discusión tremenda que siempre cuando empieza a llegar primavera, verano, ya me empiezo a acordar de esas peleas que tenemos con los profesores. Hay mucha tutoría, pero el alumno es quien lleva todo, el empuje. Mira, en un momento, mira, la escuela ya han egresado como 500 alumnos y la gran mayoría está con trabajo. La idea era que los chicos se egresaran y que lograran montar su oficina, gestionar sus proyectos, pero no sabíamos, no teníamos la información de que en los ayuntamientos había muy pocos arquitectos. Habían ingenieros que hacían el trabajo de arquitectos, habían aparejadores que hacían el trabajo de arquitectos, pero no habían arquitectos que proyectaran espacio público en las ciudades. Entonces los chicos egresaron y fueron llenando esos cupos que quedaban en los ayuntamientos, en las direcciones de obra. Y eso entre el año 2004 al 2010 se dio fuerte. Ahora los cupos están llenos, siguen egresando arquitectos. Los arquitectos que trabajaban en esos cupos ya entendieron la dinámica propia de los procesos burocráticos, todo esto, y ahora se está dando una rotación. Esos arquitectos que pasaron por esa etapa dura de aprender cómo hacer el trabajo ya a otra escala, entenderse con otros profesionales, ellos ya están montando oficinas. Y bueno, a Antonio le dejé una pequeña publicación que monté el año pasado, que fue parte de un proyecto financiado por el gobierno, en el cual yo monté una pequeña exposición de arquitectura de autor y tomé el trabajo de 3 oficinas de alumnos egresados de la Escuela de Talca. Ahí ya se reconoce la escala de vivienda de edificios de mediana altura. Hay 3 oficinas, Cristian Valdés es uno, Surco Estudio es otro, y Grupo Talca, que ellos fueron los que estuvieron en la Bienal. El Grupo Talca está más vinculado a procesos locales y artesanales como parte del proyecto de arquitectura. Surco Estudio, Juan Pablo, está muy vinculado a concurso público y edificio público, a infraestructuras públicas, sin descuidar la arquitectura. O sea, hay un cuidado por el diseño, por el objeto, y Cristian está más vinculado a segunda vivienda. Eso es lo que ha aparecido ahora. Quiero hacer una segunda versión rastreando estas oficinas. Y nada, yo creo que una pregunta que siempre aparecía cuando accedíamos a este trabajo era qué pasaba con los arquitectos, y lo otro era, bueno, qué pasa con el edificio, que acá ustedes en España lo montan muy bien. Siempre cuando llegan alumnos de intercambio a nuestra escuela, todo lo que es los cursos de desarrollo de edificios lo hacen muy bien, o la concepción de proyecto complejo. Y la pregunta en la que hemos estado hace ya más de 5 años es ¿cómo es el edificio del Valle Central de Chile? Y esa pregunta aún está en proceso, que es muy bonita finalmente. ¿Cómo se logra una arquitectura de escala mediana o gran escala, pero que responda a una condición local? Así que en eso estamos. No, bueno, se ven referencias, ¿no? De Claro. Claro. ¿no? De toda esa cultura Claro. chilena más poética. Claro. Y lo que sí es muy interesante de la escuela es fomentar esa virtud poética, ¿no? Porque luego la práctica se puede adquirir, ¿no? Claro. De manera más libre, o Sí. encontrándote un poco con los problemas o Claro. con las situaciones. De hecho, los proyectos iniciales de Smiljan Radic eran en la zona también, en el sur de Chile, en la zona central, y tenían que ver con esa búsqueda material y del saber hacer local. Y eran proyectos de pequeña escala, mucho más medidos, la Casa Chica en Vilches, y nada, creo que bueno, él ya logró darse el salto, el cambio de escala, ya está proyectando en Concepción un par de edificios, y nada, creo que esa discusión en torno al cómo es el edificio del Valle Central de Chile está bien interesante, y es por eso que ya estamos como armando estos vínculos con profesores extranjeros, más que nada, que están en nuestra misma
nuestro mismo tono, lo que hace Solano Benítez en Paraguay, Javier Corbalán, lo que hace Mónica Bertolino en Córdoba, en Argentina, Gerardo Caballero, lo que hace Álvaro Puntón en San Pablo, es como un grupo de gente que... Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, Germán Valenzuela, un colega, lleva lo que es el seminario del territorio del detalle. Hay una página web, están las conferencias ahí, y ahí se reconoce una pequeña escena latinoamericana de vanguardia y creo que de ahí también nos retroalimentamos mucho. Estos arquitectos que tienen práctica y que también hacen docencia. Entonces, nada, por eso creo que hago la invitación a Talca por finalmente, como plataforma de discusión, creo que es bien interesante estar ahí. Así como también lo que mostraban los chicos. Hay una... ¿Esto dónde queda la universidad de usted? Me decía al oeste de... Y hay una condición territorial también... Sí, a mí me parecía muy bonito que hemos empezado hoy con los Alpes y claro, hemos ido a los Andes, ¿no? Sí, era muy bonito el recorrido porque hay muchas similitudes. Claro, entonces también hay una componente territorial y paisajística muy fuerte. No sé si alguien más tiene una pregunta o conversación. A mí me gustaría sumarme más tarde en los talleres para ir viendo qué están haciendo. Así que... Sí. ¿Vamos? Dale, muchas gracias. Muchas gracias.